Orden de prisión para Rafael Correa y 3 implicados más en el caso Sobornos 2012-2016. Es el tema que esta mañana nos permite dialogar con Fernando Villavicencio, periodista. Fernando, buenos días. Bienvenido a nuestro informativo. Fernando, le queremos consultar qué relevancia tiene esta orden de prisión cuando conocemos que el expresidente Rafael Correa está prófugo de la justicia, está fuera del país, al igual que los otros funcionarios. Bueno, aparentemente sería como un tiro al aire, ¿no? Pero tiene un fondo y es importante. Primero, que se cumple lo que manda el derecho. Es una medida importante. En realidad, 3 de los personajes clave están fuera. La justicia de este país y la policía de este país deberá responder las razones en el caso de Vinicio Alvarado por las que se permitió su fuga, y lo propio de Walter Solís. Sin embargo, es importante comparar este caso con el caso anterior en el que fue procesado Rafael Correa. Me refiero al caso del secuestro del señor Fernando Valda. Ese caso no se puede procesar al delincuente, al presunto delincuente, en ausencia. Es decir, Correa podía estar todo el tiempo del mundo escapando por los techos y el juicio estaba parado. Ahora es distinto, se le acusa bajo el paraguas de 3 delitos: cohecho, es decir, haber recibido, y también a los que entregaron los sobornos; asociación ilícita, porque queda en claro que esta fue una operación delictiva organizada, una trama corrupta desde el Ejecutivo; y tráfico de influencias, porque lo que está atrás, sin duda, fue gestionar contratos públicos para las compañías. Bajo estos delitos, este caso puede ser procesado y llevado en el juicio en ausencia de los presuntos delincuentes. ¿Puede ser sentenciado el expresidente Rafael Correa? Puede ser sentenciado, y sin duda no hay motivo, ahora sí, para que Interpol se niegue a su captura a nivel internacional y se lo traiga acá. Por eso unos hablan incluso de que Correa estaría buscando asilo en un país mucho más seguro políticamente para él, como puede ser Rusia. Algo importante también es que dentro de estos delitos por los cuales se lo investiga, no prescriben. Eso también marca una diferencia importante. Este delito uno de los delitos no prescribe, y se presume que luego vendrán otras acusaciones, porque Arroz Verde, como había yo referido el día que publiqué, el 3 de mayo del 2019, que publicamos con Cristian Zurita, este caso, esta trama corrupta, es como abrir las puertas al infierno, porque involucra poder acercarnos y llegar y tocar el fuego de la corrupción central del gobierno de Correa. Fernando, en 2 ocasiones anteriores la Interpol negó el pedido a Ecuador para que Rafael Correa sea capturado. Caso Valda y un recurso de revisión también. Su abogado, Fausto Jarrín, ha manifestado que este nuevo pedido a la Interpol también probablemente se ha negado. Creo que no hay razones. Es un caso muy distinto. Es un caso, primero, que por la urgencia la Corte no se demorará mucho en sentenciar. Es decir, con una sentencia definitiva es muy difícil que Interpol o cualquier país en el mundo se niegue a la captura de Rafael Correa y los demás implicados. Segundo, reitero, se trata del manejo doloso de fondos públicos y de haber organizado una banda delincuencial en el Palacio de Gobierno. Desde ahí se manejó. Es más, creo yo que todas las evidencias que hemos presentado apuntan a que Correa organizó un estado paralelo, un estado mafioso que operó una parte desde el propio gobierno, desde el propio Palacio de Carondelet, y otra desde el edificio Concord, aquí en la ciudad de Quito, en la avenida 12 de octubre. Desde ahí no solo se gestionó sobornos a las compañías constructoras, estamos hablando de más de 15 millones reportados entre el 2012 y 2016, sino que también se organizó un Estado para intervenir, una estructura delincuencial para intervenir en la justicia. Este es el tema que todavía la Fiscalía aún no está judicializando ni investigando, pero sin embargo ya tiene información, hemos proporcionado información sobre la forma como desde este Estado paralelo se intervino para organizar cortes, tribunales, para dictar sentencias y acomodar procesos en contra de decenas, si no centenares, de periodistas, opositores y críticos del régimen anterior. Pero usted habla de muchos millones, y cuando la Fiscalía presentó estos elementos de convicción, tan solo presentó $6,000 de un depósito, y con estas cifras se están basando dentro del proceso judicial. ¿Por qué no hay
pruebas de estos millones que se mencionan que movía Rafael Correa de forma ilegal? Los $6,000 presentados por la fiscal, que es su aporte, porque el resto, prácticamente el 98% de la información que entregamos con Cristian Zurita en nuestros reportajes, en nuestras investigaciones y en los documentos entregados y en las evidencias también presentadas por Pamela Martínez y Laura Terán, se corrobora la estructura, primero, la existencia de una estructura mafiosa, de una estructura delincuencial, y segundo, los aportes millonarios de las compañías. Es decir, los $6,000 es una de las evidencias presentadas por la fiscal, pero en realidad se ha confirmado que compañías como Hidalgo, como Odebrecht, como Sinohydro Corporation, Telconet y otras han entregado millonarios aportes para las campañas de Alianza País a cambio de contratos. Por ejemplo, el caso de SK Engineering, que es la compañía que realizó la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, una repotenciación fallida, y también los estudios para la construcción de la fallida refinería del Pacífico. Esta compañía condicionó el pago de $1 millón o más a Jorge Glass y a la estructura delincuencial, condicionó la entrega a que se firme uno de los contratos para la refinería de Esmeraldas, y las cifras y las fechas coinciden exactamente. Ahora, usted ha hablado también dentro de su investigación de un cruce de facturas. Hemos escuchado cantidades muy importantes que se entregan a productoras, a diferentes empresas como pagos dentro de la campaña del expresidente Rafael Correa. ¿Qué está haciendo la Fiscalía al respecto? ¿Está llamando, por ejemplo, a investigar a la hija de Vinicio Alvarado, que usted mencionó que es una de las productoras que recibió $50,000 en efectivo? ¿Se está investigando a estas empresas que se menciona entregaron el dinero? Una de las preocupaciones de nuestro equipo de investigación periodística es que, si bien la fiscal al comienzo actuó bien y rápidamente, y en algunos aspectos está actuando, sin embargo está dejando graves vacíos, peligrosos vacíos en el proceso de investigación y de formulación de cargos. Por ejemplo, ¿cómo así no se ha llamado a la hija de Vinicio Alvarado, a quien aparece recibiendo recursos como parte de este cruce de facturas? ¿Cómo funciona este cruce de facturas para que la audiencia tenga una idea clara? Hay dos mecanismos de entrega de dinero de las compañías Alianza País. La una fue dinero en efectivo, que suman un poco más de $6 millones en efectivo, y la otra es a través de cruce de facturas. Por ejemplo, la compañía Sinohydro se comprometía a pagar algunos servicios que contrataba Alianza País para la campaña. Uno de esos servicios es por ejemplo, que la señorita hija que gerencia una de las empresas de Vinicio Alvarado realizaba spots, productos audiovisuales para la campaña de Rafael Correa, y quien pagaba estos servicios prestados por esta empresa de la hija de Vinicio Alvarado era una de las empresas, podría ser Sinohydro, Telconet u otras. Es más, el Servicio de Rentas Internas ya ha confirmado que muchos de estos pagos fueron reportados al Servicio de Rentas Internas. Es decir, ¿qué evidencia más quieren? Si el SRI confirma estas facturas pagadas por servicios como parte del cruce de facturas de los sobornos han sido declarados al Servicio de Rentas Internas. Un punto más. En el caso de Telconet, el señor Guerrero, Seco Guerrero se lo conoce, que fue integrante o es integrante del grupo Pueblo Nuevo y ha prestado y prestaba servicios a Alianza País en las Sabatinas. Él confirma en su declaración ante la Fiscalía que efectivamente por los servicios que él prestó a Alianza País se le pagaba. ¿Y quién le pagaba? Telconet y otras empresas. Es decir, no son solo los $6,000 que presenta la fiscal. Esa es una evidencia directa que una parte del dinero le llegó a Rafael Correa, ¿sí? También hay otra parte que vamos a presentar al día de hoy en la acusación particular, donde de esos mismos recursos se le hace un préstamo, un adelanto de $20,000 adicionales al señor presidente, dice SP, para que se traslade al TENA. Es decir, vamos a probar, por eso es nuestra decisión de participar como acusadores particulares conjuntamente con César Montúfaro. El día de hoy a las 10 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia estaremos presentando
nuestra voluntad y nuestra decisión de ser acusadores en este caso. Fernando, en redes sociales hay malestar porque dice el caso Sobornos ha tenido una diligente atención por parte de las autoridades de justicia en nuestro país, mientras otros no avanzan, como es el caso INA Papers. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, a mí me duele mucho el hígado porque tanto trabajo periodístico que nos ha tocado, en realidad la justicia le está debiendo y le sigue debiendo al país. Los grandes temas que hoy están judicializados, como INA Papers, que está judicializado, Sobornos, Arroz Verde o el caso Majano, que no está judicializado, nacen de un trabajo de periodistas de investigación, en este caso de Cristian Zurita, de quien habla. El informe sobre la operación delictiva de esta compañía, INA Investment Corporation, que vincula a familiares del presidente Lenín Moreno y a su círculo de amigos como Conto Patiño, fue publicado en noviembre del año 2018. Yo mismo pedí a la fiscal de ese entonces, Ruth Palacios, que gestione a través de Asistencia Penal Internacional los movimientos bancarios de esta compañía INA Investment Corporation en el Balboa Bank, para que el país pueda saber y el mundo sepa cuál es el origen del dinero de esta cuenta desde la que se compró un departamento en Alicante y también muebles que acabaron en la casa del entonces delegado de Naciones Unidas, Lenín Moreno, en Ginebra. Sin embargo, aquí la Fiscalía ha demostrado actuar con una parsimonia increíble y esto confirma algunas críticas de la sociedad civil, en el que demuestra que la Fiscal General del Estado actual sí actúa con un ojo discrecional o de forma selectiva. En el caso Arroz Verde mismo, actúa de forma selectiva. Por ejemplo, no incluyó a los representantes de Odebrecht, cuando hay evidencia suficiente de que el señor Geraldo de Sousa entregó sobres con dinero a Pamela Martínez y ese dinero acabó en manos de Alexis Mera, como tampoco ha incluido al señor Tomislav Topic, cuya participación ha sido confirmada en estos hechos delictivos. Y hay otros como representantes como Daniel Cao, que es el representante ejecutivo de la compañía CNPC, la más grande multinacional china, que opera acá a través de Andes Petroleum y Petrochina. El señor Cao, hay un chat entre la señora Pamela Martínez y Laura Terán, en el que Pamela Martínez le pregunta a Laura y le dice: Lauri, ¿le preguntaste a Daniel Cao sobre el dinero faltante? Y ella dice: sí. Me dijo: oh. Entonces, hay evidencia suficiente que confirma que otros ejecutivos de otras multinacionales poderosas a las que el gobierno de Moreno, ¿sí?, o con las que el gobierno de Moreno está pactando, porque es evidente que el Procurador General del Estado y el gobierno de Moreno han señalado su voluntad de llevar adelante un acuerdo con la compañía Odebrecht. Y en el caso de China, el gobierno de Moreno continúa entregando petróleo a Petrochina para pagar líneas de crédito. Ahora, los abogados de quienes están involucrados, lo que dicen o su defensa se basa en que unos chats o unos correos electrónicos no son suficiente prueba de que se haya cometido estos delitos. Bueno, los delincuentes siempre dirán: ¿dónde está la mochila con el dinero que yo estoy llevando? Incluso pruébeme que ese dinero yo lo tomé con una pistola, ¿no? Eso dicen todos los delincuentes, pero por ejemplo, grandes investigaciones en el mundo como Lavallato, ¿sí?, han permitido poner en evidencia esto. Por ejemplo, cómo, a través de qué mecanismos Odebrecht fue llevada contra las cuerdas y Marcelo Odebrecht a prisión. Fue a través de esto, de información de correos electrónicos y una serie de indicios y pistas que conducen a identificar el delito. Aquí se ha confirmado que existió un estado paralelo, un estado delincuencial manejado desde la presidencia de la República por Rafael Correa, Jorge Glass y otros altos dirigentes de Alianza País, que captaron sobornos de las compañías constructoras, que esas compañías entregaron millones de recursos a cambio de contratos. Pero esta es solo la puerta del ovillo, como digo, la puerta de entrada al infierno, porque el momento en que se abran las cuentas bancarias de las compañías, ahí va a arder Troya, porque no solo se va a identificar la existencia de 15 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016, sino se va a poder acceder a los movimientos bancarios de las compañías, donde van a haber centenares de millones de dólares que drenaron a cuentas offshore, muchas de esas cuentas vinculadas a altos personajes de Alianza País. Fernando, ¿por qué van a presentar una acusación particular sobre el caso Arroz Verde el día de hoy que nos comentaba extra micrófono? Porque notamos que hay graves falencias de la Fiscalía en el proceso de investigación primero y
y luego en la acusación, perdón, en la formulación de cargos, reitero, a mí no me convence que la fiscal haya actuado muy apegada a derecho al haber dejado fuera del proceso a ejecutivos de Odebrecht, de Petrochina, antes Petroleum, de otras compañías como Telconet, y creo que también hay otros funcionarios del gobierno que injustificadamente están quedando fuera. Por esas ausencias, por esas falencias, y para aportar, porque quién más que quien investigó este caso, como es Fernando Villavicencio, y otro ciudadano de este país valioso como César Montúfar, que fue el primer acusador particular y pudo liderar una acción valiente en la acusación contra Jorge Glass, me acompañe también en esta acción. No solo nos vamos a quedar en la denuncia, tenemos que llegar hasta el final. ¿Cuál precisamente será ese posible final? ¿Cuál sería la sentencia que podría recibir el expresidente Rafael Correa por estos delitos que se le investiga: asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias? Se van sumando una serie de delitos, es decir, Correa va llevando en sus espaldas una carga muy pesada que al final creo yo le va a faltar tiempo y saldrá en ataúd de prisión o tendrá que vivir una larguísima diáspora, o llámese refugio o asilo político en el país que tolera este tipo de delincuentes. Esta es la primera acción. Nosotros en los próximos días vamos a presentar una nueva acusación, una nueva diligencia judicial muy grave en contra de Odebrecht. El país se va a enterar de cómo se negoció el retorno de Odebrecht el año 2010 a Ecuador, y tenemos suficiente información. Yo acabo de hacer una publicación en nuestros portales, La Fuente de Mil Hojas, Periodismo de Investigación, sobre un pacto colusorio que hubo entre Odebrecht, el señor Juan Falconi Puig, que fue el asesor jurídico de Odebrecht, el señor Alexis Mera, para el retorno de Odebrecht. Aquí hubo dinero de la constructora y $1.3 millones, tenemos el contrato, lo hemos publicado. Y aquí esto coincide plenamente con la declaración de Luis Antonio Mameri de Odebrecht de que él autorizó el pago de $1.300.000 a Alexis Mera para el retorno. Esto es muy grave porque tenemos los documentos de cómo actuaron de forma coludida los altos funcionarios del gobierno de Correa con Odebrecht para someter al Estado ecuatoriano para que el Estado retire 9 glosas en contra de Odebrecht, y también que la Procuraduría General del Estado se someta a los intereses de la multinacional. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar solo en este caso Arroz Verde, pero sí queremos decirle a aquellas autoridades que han pretendido o pretendan opacar esta babilónica denuncia, porque es una investigación que nació no de la Fiscalía, es una investigación desde el periodismo. Bueno, queremos agradecerle a Fernando Villavicencio, periodista, hay mucho que investigar todavía. Ya nos ha contado aquí en la entrevista que a las 10 de la mañana estará el día de hoy en la Corte Nacional de Justicia presentando una acusación particular. Queremos agradecerle por haber madrugado y haber estado con nosotros. Este es Notimundo, siempre bien informados.